Buenos días. ¿Cómo están? ¿Contentos que ya viene primavera por ahí? ¿No? ¿No están contentos? Bueno, yo sí. A mí me gusta el frío, pero por amor a los hermanos hay que someterse. Acompáñenme a hacer una oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos hable en esta mañana. Y no sé si usted trajo un corazón disponible para recibir la palabra. ¿Cuántos vinieron a recibir? Vamos a pedirle a Dios para que tengamos una buena actitud ante la palabra. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, que seas tú en esta mañana dándonos la capacidad para enseñar tu palabra. Cada uno de nosotros hemos venido también a recibir. Yo sé que aunque soy el mensajero, también recibo, Señor, y tu palabra, mi Dios, cambia, transforma, nos hace libre, sobre todo nos salva, Señor, eternamente. Este tema, mi Dios, que vamos a compartir, yo sé que va a ser de edificación, pero sin tu gracia es imposible, sin una actitud sensible y humilde para escuchar y aprender, Señor. Yo sé que hay muchos que conocen la palabra y han escuchado muchas enseñanzas, pero tú nos pides que seamos como niños, Señor, para poder aprender, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 7, por favor. Vamos a continuar con la serie que hemos estado compartiendo, la serie de Espíritu, Alma y Cuerpo. En esta mañana voy a compartir un tema dentro de esta serie y este tema va a ser la primera parte. De este mismo tema voy a traer posiblemente dos partes y voy a estar hablando bajo el tema la naturaleza de la carne. ¿Cómo se llama el tema? Esa es la primera parte de este tema. Vamos a leer el libro de Romanos, vamos al capítulo 7, versículo 18. Vamos a usar este verso de cabeza o de, vamos a decir, de inicio o de base, podemos decir. Romanos 7, 18, aquí hablando Pablo. Aquí Pablo se va a referir, porque este texto que voy a leer, muchos lo confunden, ¿verdad? Porque es el texto donde Pablo dice, lo que quiero hacer no hago, más lo que no quiero hacer eso hago. Y muchas personas, especialmente cristianos, utilizan este texto para justificar su pecado. Y Pablo no está hablando aquí de que, ¿verdad?, esto es una licencia para pecar. Pablo lo único que está haciendo entre el capítulo 7 y 8, está hablando de su naturaleza antes de Cristo y luego su vida nueva en Cristo, el capítulo 8. Entonces, para nada este texto es dándonos permiso, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Finalmente no hago lo que quiero, así que, ¿verdad? Entonces vamos a hacer objetivos en lo que la palabra enseña, ¿sí? Amén. Dice Romanos 7, dice, y yo sé, dice Pablo, que en mí, esto es, en mi carne, no mora, ¿qué? El bien. Ahora, ese texto que yo acabo de leer, o esa porción del texto, es una controversia, vamos a decir, en el mundo, porque muchas personas creen que son personas buenas. A través del estudio bíblico que hemos tenido aquí en esta iglesia, hemos explicado que cuando un ser humano, ¿verdad?, ayuda a otro ser humano, eso no lo hace bueno, sencillamente lo hace un ser humano. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Cuando usted le ayuda a la señora que va con su bastoncito a cruzar la calle, usted no es una persona buena por hacer eso. ¿Usted es qué? Un simple ser humano. Los leones no hacen eso, las palomas no hacen eso. Y a veces vemos cosas en el YouTube que los animales se comportan mejores que muchos de nosotros a veces. Como el ejemplo de, hacen un puente peatonal y luego el perrito sube por el puente y la gente cruza por abajo. Bueno, aquí Pablo dice, en mi carne, en mí no existe ¿qué? Nada bueno. Yo sé que a muchos esto le choca, pero vamos a seguir leyendo. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miren, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, nada más para ilustrar un poquito, en buenas obras, ¿verdad? Nosotros tenemos una lista de obras, por ejemplo, si ayudamos a algún pobre, si le damos $5 a un necesitado en la calle, pensamos que eso que hacemos nos está reflejando un carácter de que somos buenos.
Pero cuando la Biblia dice que no hay ni uno bueno, Romanos 7, se está refiriendo que en un mismo corazón existe la capacidad de hacer un bien y a la misma vez hacer un mal. Nosotros podemos, ¿verdad? Vamos a decir, ayudar a una persona necesitada y en el mismo momento tener un arranque de irritación y matar a una persona, ¿sí o no? Todos tenemos esa capacidad, no digo que usted lo va a hacer, sino tenemos esa capacidad, así somos. En un momento estamos contentos cuando hacemos algo bueno y en otro momento estamos tristes porque nos ofendieron o nosotros hicimos algo incorrecto. Entonces la Biblia no dice que no tenemos la capacidad de hacer un bien, pero en perfección y comparación a Dios, Dios nos juzga de manera perfecta. Es el ejemplo de que el que quebranta un mandamiento de los 10 es culpable de todos. Y el ejemplo que usé hace unos días es cuando usted le hace un cuarteadito a una vasija japonesa de 6 millones de dólares, no le cobran el cuarteadito, ¿verdad que no? Le cobran toda la vasija. Así es la ley de Dios, es perfecta. No podemos decir, bueno, voy a cumplir 8 de 10 o 9 de 10 y Dios se va a poner contento. No, Dios exige perfección. Entonces, como no podemos cumplir la ley de manera perfecta, vino Jesucristo. Y cuando lo que hacemos, lo hacemos confiados en Él, el perfecto, Dios toma tu obra como perfección. Y esa es la vida cristiana. Cuando nos equivocamos, reconocemos, nos arrepentimos, Él nos perdona, su sangre nos limpia de toda maldad, seguimos sirviendo al Señor. Y ese es el proceso. Lo que nos hace bueno ante otro cristiano o a otra persona que no es cristiana y no es buena, no es nuestra naturaleza. Es lo que Cristo hizo por nosotros y pusimos nuestra confianza en Él. Eso es todo. Una pregunta para darle inicio al tema. ¿Cuál es la naturaleza de la carne? ¿A qué se refiere la palabra o la Biblia cuando habla de carne? Cuando la Biblia hace referencia de la carne, fíjese, no siempre es en el sentido pecaminoso. O sea, la Biblia está llena de textos que usa la palabra carne. Cuando usted la lee la Biblia es importante tomar en cuenta el contexto para saber qué significa. Si usted dice, por ejemplo, palma, y usted dice palma, y alguien le dice, ¿palma qué? ¿Verdad? Puede ser la palma de la mano, puede ser la palma, la planta, ¿verdad? Y por eso es importante el contexto que rodea la palabra, porque a veces la Biblia dice carne refiriéndose a la humanidad y a veces lo hace refiriéndose al pecado. ¿Cómo podemos distinguir en la Biblia cuando la palabra carne es en referencia al pecado o cuando es en referencia al sentido humano? Por ejemplo, Mateo 19, voy a leer algunos textos que van a ver que aquí se va a usar la palabra carne y no se refiere en sí a lo pecaminoso. Mateo 19, verso 6, lo voy a leer un poquito rapidito porque son referencias nada más. Dice Mateo 19, 6, dice, así que no son más ya dos, ¿qué dice? Sino una sola, ¿qué? Carne. Bueno, ahí no se está refiriendo a carne en sentido pecaminoso, sino que son un solo cuerpo. El esposo o la esposa cuando se casa se une al marido, se une a la mujer, ya no son dos. Y la idea es que no sean egoístas, ya, ¿verdad? Que todo lo que yo hago es pensando en ella, que todo lo que ella hace es pensando en mí. Esa es la idea. Lucas 24, 39, Jesús dijo, mira mis manos. Aquí Jesús, después de la resurrección, dice, y mis pies, dice que yo mismo soy. Los discípulos no creían que él había resucitado. Dice, palpad y ved, porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne. Y ahí carne significa, ¿verdad? Carne y hueso. Dice Jesús, como veis que yo tengo. Juan 6:56, Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aquí carne es metafórico a recibir a Cristo por completo. Es una referencia al Éxodo 12 cuando el Señor le dijo, cómanse todo el cordero. Significa aquí de manera metafórica que recibamos a Jesús completamente en nuestro corazón. Esa es la idea. Primera de Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Dice, todo espíritu que confiesa, aquí espíritu es una persona, dice que Jesucristo ha venido, ¿qué? En carne, es decir, que Jesucristo, que Dios encarnó, el creador del universo encarnó en un cuerpo, dice, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. El que niega que Dios ha venido a la tierra encarnado, dice el texto, es producto del espíritu anticristo. El texto dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído y que ahora está en el mundo. ¿Qué es la carne? Vamos a hacernos esa pregunta ahora sí en sentido pecaminoso. ¿Qué es la carne? Bueno, cuando escuchamos la palabra carne, nuestra mente inmediatamente se va
vamos a decir, a la comida o a la carne en el sentido de lo que comemos, ¿verdad? O se va al sentido material de lo carnal. Cuando la Biblia habla de la carne en sentido pecaminoso, se está refiriendo por lo menos a dos cosas: lo mortal y lo corruptible del ser humano. Diga conmigo: lo mortal, lo corruptible en el ser humano. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios hace una referencia de dos partes de nuestro ser. En la primera enseñanza hablamos de todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Y Pablo utiliza aquí, señala dos partes de nuestro ser. 1 Corintios 15, versículo 53, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice Pablo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y luego van a ver que va a añadir algo: y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, aquí Pablo hace distinción de lo corruptible y de lo mortal. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ya estudiamos que el cuerpo físico se desvanece, ¿verdad? Se lo sepultan en un féretro, en una caja, y se desintegra el cuerpo. Entonces la pregunta es: del alma y el cuerpo, ¿cuál es el inmortal cuál es el mortal aquí de los dos? ¿Cuál usted cree? El cuerpo, está claro. ¿Y cuál es lo corruptible? El alma. Dijeron cuerpo y ya no es cuerpo otra vez, ya es alma. ¿Qué dije yo? No, sí, corruptible, exacto. Sí, es corruptible. Lo que pasa es, van a entender por qué dije eso. Lo mortal, porque van a entender, gracias hermano por la corrección, pero van a entender. Lo mortal es lo que se muere, el cuerpo físico. Y lo corruptible, lo que se puede corromper, es el alma. A eso me referí. ¿Sí entienden? El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Ahora, ahí es donde tenemos a veces confusiones, porque morir, en nuestra mente pensamos que es desaparecer. Puf, se esfumó, ¿verdad? Como dicen por ahí. Bueno, vamos a seguir leyendo para entender. Dice: cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción, aquí está hablando del alma, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, cuerpos glorificados, dice: entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Bueno, ¿qué es lo corruptible y qué es lo mortal? Pablo está haciendo una referencia directa a nuestra alma y a nuestro cuerpo. El cuerpo es mortal y el alma es corruptible. Ahora, yo no dije que el alma es corrupta, yo dije es corruptible, se corrompe. A eso fue que me referí. Pasa que también estoy analizando por si me equivoqué. Fíjense, esto nos ayuda inmensamente a entender que lo carnal no es solamente del cuerpo o solamente del alma. Lo carnal, cuando la Biblia habla de lo carnal, se está refiriendo a la combinación de los actos que se originan en el alma, pero en combinación con el cuerpo. Es decir, nosotros decidimos con el alma, sentimos con el alma, tenemos deseos en el alma, a lo que conocemos como corazón. Pero los hechos no se hacen con el alma, sino con el cuerpo físico. Si yo odio es con el alma, exacto, pero yo mato con el cuerpo físico. ¿Sí están entendiendo, verdad? Entonces aquí nos damos cuenta que Jesús, en este caso Pablo, está haciendo distinción de lo corruptible y lo mortal. Estoy haciendo énfasis así repetidamente para que se le quede bien encajado la idea de que no somos cuerpo, somos alma, nuestro ser es el alma, nuestra vida es el alma y tenemos un cuerpo. Dios nos dio un cuerpo. Es por eso que lo que se preserva es el alma, el cuerpo se desintegra, Dios nos dará algo nuevo. ¿Qué será eso? Cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, perfectos, ¿verdad? Bueno, Jesús en la enseñanza del Sermón del Monte hace referencia al cuerpo y también al alma. En Mateo 6, 25, Jesús aquí está hablando de los afanes de la vida, el que se afana por la vida, y menciona dos partes de nuestro ser. Fíjense lo que dice Mateo 6, 25. Estos temas tiene uno que llevarlo suave y explicar, porque yo sé que es un tema complejo, es un tema que uno dice, hay cristianos que no saben cuál es el espíritu, ¿verdad? Y se confunden. Bueno, Jesús aquí van a notar que hace referencia de dos partes del ser, dice Mateo 6:25, ¿están allí? Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Pregunto, ¿dónde nos afanamos? ¿En el cuerpo o en el alma? Bueno, el alma es lo que se afana, ¿verdad? Y lleva a nuestro cuerpo, ¿verdad?, a destrucción. Eso es lo que sucede.
Dice, no se afanen por vuestra vida. Y vida aquí, van a notar que es en nuestra alma. Porque luego Jesús se para y dice luego, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Sí notaron que el Señor separó la vida del cuerpo, en cierto modo? ¿Qué habéis de vestir? Y dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué usted dice? ¿Sí o no? ¿La vida es más importante que la comida, sí o no? ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, es por eso que la vida, el alma, no se debe preocupar o dar su vida por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Exactamente. Ahora, es importante comer, es importante trabajar, pero no debemos dar la vida por la comida material, sino dar la vida por la comida espiritual. Porque el alma no se va a sustentar solamente con comida material. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No es la vida, pregunta Jesús, más que el alimento, el alma? ¿Y no es el cuerpo más que el vestido? ¿Cuántos dañan sus cuerpos por verse bien por fuera? Por el vestido. ¿Cuántos se afanan por quizás tener una ropa de marca, verdad? Porque las marcas a veces dan identidad a algunos, ¿verdad? Hay ciertas personas que creen que por tener cosas de marca son más importantes. Entonces se afanan en el alma para vestirse y les pasa como a Adán y Eva, ¿verdad? Que se vistieron de hojas de higuera y el Señor tuvo que desnudarlos y ponerle ropas de piel, simbolizando que Dios es el que nos cubre a nosotros, nos viste. Por eso Pablo dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Jesús hace distinción de estas dos partes de nuestro ser y aquí podemos ver claramente que la carne o lo carnal del ser humano son las acciones que nacen de la combinación del alma y el cuerpo pecaminoso. El pecado trajo muerte y corrupción a nuestro ser. Otro ejemplo de esto lo vemos en la historia del rico y Lázaro. En esta historia que Jesús narra, nos explica que el cuerpo va al sepulcro, usted sabe eso, ¿verdad? Cuando alguien lo entierra es sepultado, pero el alma ¿dónde va? No va al cementerio el alma. El alma va, dice la palabra, al Hades o al paraíso. ¿Usted se acuerda de la historia en Lucas que uno de los dos malhechores creyó en Jesús y puso su fe y le dijo a Jesús, desde hoy estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso. Esa palabra paraíso significa donde estaba Lázaro con Abraham. O sea, paraíso ahí no es la vida eterna. Paraíso es donde fueron todos los hombres y mujeres de fe antes de la crucifixión. Entonces allí había deleite, había un descanso, porque dice que estaba en el seno de Abraham, significa en el descanso, hasta que Cristo resucitara y luego llevarnos a su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Lucas 16:22, fíjense el ejemplo que Jesús utiliza. Jesús aquí hablando en contexto de Lázaro y el rico, ¿verdad? Dice el verso 22, Lucas 16, dice, aconteció que murió el mendigo, el hombre pobre, ¿verdad? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, el texto no da mucha especificación, pero vamos a asumir algo. Usted y yo sabemos, socialmente hablando, que los ricos, cuando los sepultan, le hacen tremenda ceremonia, el nicho es inmenso, le ponen estatuas hasta de ángeles, de mármol y todo eso, ¿verdad? El pobre muchas veces pues no tiene, ¿verdad? Dice, hay un dicho popular, el pobre no tiene en qué caerse muerto, es un dicho en el mundo, ¿verdad? Bueno, parece ser, porque no da aquí la idea de que le hicieron santa sepultura a Lázaro porque era un mendigo de la calle. ¿Quién sabe cómo murió? ¿Quién sabe? Estoy aquí nada más imaginando, ¿verdad? ¿Quién sabe si se murió y se desintegró en la calle? Porque era un hombre de la calle. No tenía casa ni familia, andaba mendigando. Sin embargo, sepultaron al rico. Se le estoy dejando en su mente una ilustración de algo que podemos ver de manera real. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y luego fíjense lo que dice, y en el Hades, ahora que hay una separación, sepultaron al rico y luego dice, pero en el Hades no es el cementerio. ¿Están entendiendo? El Hades es aquí el infierno. Van a saber por qué es el infierno, el texto lo explica, Jesús. Dice allí, ahí se fue el cuerpo a la sepultura físico, el cuerpo material, pero su alma se fue al Hades. Dice, y en el Hades alzó sus ojos. ¿El alma tiene qué? Tiene ojos. Y luego dice el texto, estando en tormentos, ahí vemos que el alma siente. Esto voy a hablar en otro tema para explicar todo esto más del alma.
Y vio de lejos a Abraham, vio, ¿verdad? Y dijo a Lázaro en su seno, o más bien, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice, entonces él, el rico, escucha bien, dando voces, estoy hablando del alma aquí, ya el cuerpo está en otro lugar, dijo, Padre Abraham, se acordaba pues sus raíces judías, de las escrituras, ten misericordia de mí, fíjense, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque ¿qué? Mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Sepulcro es donde va el cuerpo físico, pero el Hades o el paraíso es donde va el alma viviente, como ya lo estudiamos en el primer tema. En una ocasión, el apóstol Pablo reprendió duramente a los corintios porque entre ellos, los cristianos de Corinto habían hecho algo horrible. Fíjense, un hombre estaba con la mamá, con la esposa de su papá, con su madrastra. Tenía una relación de adulterio y fornicación con la esposa de su papá. Cristianos, ¿usted cree que entre cristianos pasen cosas así? ¿Sí o no? Claro que sí. La gente se sorprende y dice, ¿cómo pasaría eso en una iglesia de Dios? Sí. Hermanos, seamos realistas y objetivos. Pablo una dice, pecado que ni aun en los gentiles se nombra, cuando habla de los corintios, ni en los gentiles. O sea, gentil aquí es un no creyente. Sin embargo, vemos que el cristiano sí tiene la capacidad de vivir como uno del mundo, como vivía antes. O sea, el nacer de nuevo no nos hace automáticamente santos, hermanos. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué les dijo Pablo a los corintios cuando se dio cuenta que este hombre había cometido fornicación con esta mujer y no hicieron nada? Ahora, aquí nos da un principio de disciplina. Si en una iglesia el liderazgo, el pastor, no anda bien, no podría confrontar fornicación en la iglesia. ¿Se dan cuenta del problema? Si alguien en la iglesia fornica, especialmente un servidor, y el pastor se da cuenta, ¿qué debe hacer? Disciplinar a la persona. Claro, disciplina no es ponerlo en la pared y entrarles a latigazo, o sea, pero debe tomarse un tiempo, sentarse, pasar por un proceso de disciplina. Esta persona tiene que estar, dice la Biblia, separada de personas que puede infectar por su actitud, pero mientras lleva un trato pastoral, un cuidado, un seguimiento, y esta persona se arrepiente, puede ser restituido. Por eso es que la disciplina tiene que ser con misericordia, porque puede ser cualquiera de nosotros, incluyendo el pastor. Amén. Pablo dice algo aquí a los corintios. ¿Qué se debe hacer con este hombre? Dice, el tal sea entregado, estoy en 1 Corintios 5:5, perdón. El tal sea entregado ¿a quién? A Satanás, pero escuchen, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué significa esto? La Nueva Biblia Viva, es una versión más sencilla, lo dice así. Dice, y a ese hombre entréguenlo a Satanás. Le está hablando al liderazgo de Corintios, al pastor. Aquí van a notar lo que significa entregárselo a Satanás. Dice, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida, con la esperanza de que su espíritu se salve el día del Señor. Bueno, ¿qué significa esto, pastor? Dirían algunos. Bueno, el apóstol Pablo ordenó que a este hombre o que este hombre sea excomulgado de la iglesia. Usted entiende esto porque si usted llega a su casa en la canasta de plátanos, manzana, decimos en mi país guineo a la banana, y usted ve que una está negra, ¿usted la deja ahí o la saca? Bueno, eso es un ejemplo de disciplina cuando se comete un pecado de esta manera. Entonces si usted ve, usted tiene 4 hijos y usted ve que viene un amiguito que es un delincuente, ¿qué usted hace? Bueno, usted le dice, no te quiero ver con esa persona. Eso lo hacemos a diario. Cuando en la iglesia se aplica disciplina, al pastor le faltó misericordia, ¿verdad? Y se conduelen con el disciplinado. Y la iglesia no entiende que la disciplina que se aplica en una persona es para que los demás no se corrompan. Entonces, esto de la disciplina es complejo, es difícil, porque al pastor le duele más cuando lo hacen con pasión que a la misma persona. Porque le duele el pecado que cometió, le duele que hay que excomulgar a veces. A mí me tocó un caso aquí de una persona, la persona se fue sola, pero de una situación inmoral a sí mismo. Y yo le dije a una persona que lo conocía, dije, no puede estar aquí. ¿Cómo no, pastor? Pero hay que tener misericordia. Yo sé que sí, pero el problema es que si permitimos eso, ya no es misericordia, ya estoy dañando la iglesia. Entonces, cuando alguien, yo no estoy hablando de un error, sino de un estilo de vida deliberado, y no puede estar aquí, mejor no.
Bueno, esto suena difícil y es una de las cosas más duras para el pastorado. Pero Pablo lo que está haciendo aquí es tanto apelando en favor de la iglesia y del disciplinado. ¿Sí entienden? Miren, lo explico de esta manera. Pablo dice, entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve el día del Señor. Se lee mejor de esta manera. Sáquenlo de la iglesia para que Dios, por medio de Satanás como instrumento, lo haga sufrir en la carne, con el fin de que él, si se arrepiente, sea restituido y salvado en el día final. Está fuerte esto, pero es de la única manera que puede haber disciplina en una iglesia. Usted sabe que cuando sus hijos se portan mal y usted corrige uno, no puedes hacer eso, y el otro lo hace, ¿qué usted hace con el otro? Ahora, ¿qué pasa si usted le permite al otro lo que usted le prohibió? O sea, lo está dañando a los dos, ¿sí o no? Entonces, el hermano Antonio, yo sé que está batallando con la parte del bajar al basement. En la parte de abajo, porque no todos saben, hay un pequeñito basement que comienza de esa línea hasta la pared, es pequeño. Y lo tenemos ahí para los servidores que están aquí, van a servir en los dos servicios para que bajen, descanse, si quieren comer algo. Y al principio permitíamos que todo el mundo bajara, pero usted sabe cuando usted abre la puerta en un lugar donde hay comida, ¿qué sucede? Caemos en desorden. Entonces a veces nos duele más porque no queremos que se pierda el propósito. Y quizás van a ver personas que no son cristianas allá abajo y hay una razón por qué están ahí, y no es por acepción de personas. ¿Están entendiendo lo que digo? Creo que no entendieron, pero está bien. Pablo le dice a esto en sentido, o sea, un sentido práctico para nosotros: mata lo carnal para que se salve lo espiritual. Esa es la idea. El mismo apóstol Pablo hizo una referencia similar en el libro de Romanos capítulo 8 acerca de no vivir en la naturaleza de la carne. Romanos 8 versículo 2, fíjense lo que dice aquí. Fíjense este texto similar a lo que Pablo ya hizo en la aplicación de la disciplina. Romanos 8 versículo 12. Dice, así que hermanos, ¿a quién le está hablando? A cristianos. Deudores somos. Y luego dice, no a la carne. O sea, aquí deudor significa alguien, ¿verdad?, que da su vida a algo o a alguien. Dice, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, le está hablando a cristianos, le dice, moriréis. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjense, esa expresión que Pablo utiliza, así que hermanos, le está hablando a cristianos aquí. Pablo aquí no se está dirigiendo a los romanos incrédulos que estaban en Roma. No, Pablo les está hablando a los cristianos creyentes que se encontraban en Roma. Pablo les dice, en Cristo ahora somos deudores, pero no a una vida carnal, para que vivamos conforme a la carne. Eso es lo que dice Pablo. Pregunto, ¿puede un cristiano nacido de nuevo vivir en la carne? ¿Sí o no? Bueno, eso nos dice algo, hermanos, que un cristiano puede vivir como alguien que nunca se había convertido y es nacido de nuevo. Porque les repito, miren, en la serie lo vamos a entender. Cuando nacemos de nuevo, automáticamente no somos transformados. Sencillamente hemos recibido la capacidad de vivir como Dios nos manda en su palabra. Capacidad nos da Dios, eso es lo que nos da. Tenemos, claro, deseos de Dios, entendemos la Biblia por el Espíritu, todo eso, pero debemos de corresponder, o más bien dicho, responder en obediencia para que entonces el Espíritu nos cambie. Pero si alguien que nació de nuevo, que genuinamente entregó su vida a Cristo, vive como quiere en la carne, dice Pablo, va a morir. Cristianos. Bueno, el mismo Pablo lo dice aquí claramente. La advertencia es para nosotros los creyentes. Aquí son instrucciones a cristianos. Y usa el ejemplo de vivir en la carne. No tendría sentido, mis hermanos, que Pablo les dijera a los romanos incrédulos que no anden en la carne si es lo único que pueden hacer. Una persona que no es nacida de nuevo no puede andar en otra cosa si no es en su carne humana, porque no ha nacido de nuevo. O sea, no tiene una segunda opción de andar en obediencia. Amén. Los cristianos que nacemos de nuevo debemos de andar en espíritu y verdad, como dice Juan 4. Escuche lo que Pablo dice a continuación, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Este texto nos enseña claramente que si un cristiano nacido de nuevo
después de haber entregado su vida a Jesús, decide vivir en la carne, puede morir eternamente. Tomemos en cuenta que Pablo para nada está diciendo que si un cristiano peca eventualmente, se equivoca o comete un error en pecado, se va al infierno. Yo no estoy diciendo eso. Yo creo que aquí como cristianos cometemos pecado. Pecamos a veces, ¿sí o no? Aquí se está hablando de una palabra importante. Pablo dice, porque si vivís. Esa es la palabra clave en el texto. Aquí, en una versión diferente, lo dice de esta manera para que se entienda. Porque si vivís según los impulsos de la carne, morirás eternamente. Pero si usted está viviendo por el poder del Espíritu Santo, habitualmente está haciendo morir las obras pecaminosas del cuerpo y vivirá para siempre. La palabra vivir aquí tiene el sentido de práctica, de alguien que deliberadamente está desconectado de su palabra, del servicio a Dios, de la adoración, alguien que anda en su carne, y puede ser un cristiano que haga esto. Aquí no está hablando nada más de pecar eventualmente, quiero enfatizar eso, sino una práctica. Recordemos que vivir en la carne es sencillamente no hacer la voluntad de Dios. Algunos quizás dirían adulterar, matar. Yo no mato, no robo, no miento. Pero vivir en la carne significa no andar en la voluntad de Dios. Y eso ahí nos compromete más, ¿sí o no? Porque ya no es el énfasis, no quiero mentir, el cual es bueno, no mentir. No quiero matar, es bueno no matar. No quiero robar, no quiero adulterar. Pero Dios quiere que vayamos más allá. Porque cuando nosotros nos negamos, escuche bien, de los pecados que son los pecados de matar, robar, mentir, es para que seamos instrumentos en las manos de Dios. O sea, yo no me niego para nada. Cuando yo me niego a todas las mujeres de este mundo, es para yo serle fiel a la mujer que yo amo. No sé si me di a entender. O sea, ¿verdad? Vamos a decir, ignoro todas las mujeres del mundo, pero entonces tampoco mi esposa me interesa. No tiene sentido. No, hay un propósito de no hago esto para hacer esto. Porque son dos tipos de pecado. Pecado de comisión, lo que hago mal, y pecado de omisión, lo que no hago bien. Entonces ahí hay que entrar en ese balance. Amén. Pablo dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es como se distingue un hijo de Dios. Por eso es que cuando uno dice, yo tengo 30 años congregándome, yo está bien, qué bueno, conozco la Biblia, muy bien, yo oro cada día 4 horas, pero si no somos guiados por el Espíritu, ¿qué estamos haciendo? Si no somos movidos por la palabra, si no somos cristianos bíblicos, somos cristianos carnales. Fíjense, con todo, y podemos diezmar, servir en la iglesia y seguir siendo cristianos carnales. Esto, hermanos, nos pone un gran peso a nosotros para ser más espirituales, ¿sí o no? Aquí morir, como ya dije, es muerte espiritual para el que vive en la carne. Pero hay una parte positiva, el verso 13. Pablo dice más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios y cayeron en muerte espiritual y fueron echados fuera de la presencia de Dios, sucedieron dos cosas, y esto es de donde tomamos la naturaleza de la carne. ¿Qué les pasó a Adán y a Eva cuando desobedecieron a Dios? Bueno, lo primero que pasó fue muerte espiritual. Ya estudiamos esa parte en la primera enseñanza. La muerte espiritual habla de una desconexión de Dios al punto de caer en una incapacidad de vivir como Dios quiere. El momento que ellos se desconectaron de Dios, ya no tenían la capacidad de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la fuente de vida es Dios. Y esa era su condición. La muerte espiritual es una condición. Condición habla de que lo que yo hago mal es porque estoy mal, primero. O sea, no es cuando yo robo que me doy cuenta que soy ladrón, sino que porque soy ladrón robo. Es diferente, o sea, la condición es lo que nos lleva a la conducta. Es importante distinguir esas dos. Pero luego sucedió algo más. Aparte de que murieron espiritualmente, Dios los echó fuera de su presencia. Los echó fuera. Y ahí se habla de separación de Dios, y esto es la posición. Ahora, en Adán y Eva y en todos nosotros, en condición y posición, el pecado nos afectó. Mi condición natural como hombre no es buena, es pecaminosa, y la de usted también. Ahora en Cristo comenzamos por la palabra, contrastar nuestro carácter, nuestra actitud, por qué soy egoísta, por qué me enojo tan fácil, por qué siempre opto por lo mío y no por lo de los demás, por qué se me hace tan difícil perdonar al ofensor. Ahí es donde nos damos cuenta que necesitamos ayuda de Dios, ¿sí o no?
Mi posición es que yo no merezco estar en la presencia de Dios, ni tampoco puedo, porque su presencia me mata. Por eso había un velo en el tabernáculo que separaba la presencia de Dios de los hombres. Ese velo era un velo grueso, no era una telita de cortina de baño. Era un velo bien grueso que hablaba de la separación del hombre y Dios. Y el que se metía allí sin pedir permiso, no como el Baseman, no, pero si no pasaba aprobado por el sacrificio de la sangre, la presencia de Dios mataba a esa persona. Fíjense, ¿por qué? No porque Dios le daba un tiro, no. La presencia de Dios lo mataba, o sea, la esencia de su santidad lo mataba, porque somos corruptos y mortales. Esto habla, mis hermanos, de corrupción y mortalidad, lo que Pablo mencionó. Por ejemplo, cuando Dios libertó a su pueblo de Egipto, Dios sacó, quiero que vayan conmigo en esta idea, Dios sacó literalmente a su pueblo del terreno egipcio. Literalmente los movió, ¿verdad? Corporalmente, físicamente los sacó de allí, con mano poderosa. Ellos salieron de Egipto. Pero faltaba otra liberación y esta consistía en sacar espiritualmente a Egipto del corazón de ellos. Bueno, ellos salieron, ¿saben qué tiempo salieron de Egipto? En un día. El capítulo 12 de Éxodo dice, coman con la ropa puesta y vámonos. Esa es la idea. Ceñido vuestros lomos y comiendo. Casi mente, vámonos, así como que se va, ¿verdad?, el tren o el autobús. Un día les tomó salir. Pero sacar a Egipto de su corazón en 40 años el Señor no pudo. Y eso es impresionante, hermanos. Y ese es el proceso de por qué hay cristianos que duran toda una vida y no cambian. Porque no se dejan guiar por Dios, no confían en Dios. Esto tiene una implicación simbólica en referencia a todo nuestro ser. Vamos a leer en Éxodo 14, fíjense lo que voy a comenzar a utilizar aquí unos ejemplos, vamos a decir metafóricos. Aquí vamos a ver una herramienta del estudio bíblico, ya nos vamos a meter en el instituto aquí ya. Pero es importante aprender esto. Éxodo 14, verso 10. Aquí el pueblo de Dios pues está de camino de Éxodo, de Egipto en el Éxodo para ir al desierto. Diga, salieron del Éxodo, ¿verdad? Dice el verso 10, ¿están ahí conmigo? 14:10 de Éxodo. Y cuando Faraón se hubo acercado, aquí lo estaban persiguiendo los egipcios, dice, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahora vamos a darnos un brinquito al verso 27. Dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, esa palabra es importante, el cual no tengo tiempo de explicarla. Pero aquí cuando van cruzando, hay una palabra que aparece, dice cuando amanecía. Esa palabra amanecer, en sentido espiritual, tiene el sentido de un nuevo día. Tiene el sentido de nosotros entrar en la luz de Dios, en la vida de Dios. No sé si se acuerda cuando Jacob peleaba con el ángel de Jehová y dice que hasta que rayara el alba, ¿verdad? Y esa palabra, cuando habla de la maldad, dice que cuando estemos en los momentos más difíciles, supuestamente en la parte más oscura del fin de los tiempos, es cuando ya está cerca la venida del Señor y va a salir el sol otra vez, el sol de justicia. Esa palabra amanecer es muy importante, usted en su casa luego la lee y la analiza un poco más profundamente. Dice, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios, es importante esa parte, en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ¿cuánto? Ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio, es importante esto, vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel qué grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y también creyeron al siervo Moisés. Los egipcios eran los que oprimían al pueblo de Dios, quienes se encontraban esclavizados en Egipto bajo el dominio de Faraón.
En la historia del Éxodo hay una representación espiritual directa en Egipto, Faraón y los egipcios. O sea, cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted se encuentra con muchas cosas que se parecen del Antiguo Testamento. Fíjense, en el estudio de la Biblia se usan herramientas para interpretación. Por ejemplo, en el caso de la hermenéutica, es el arte de interpretar la Biblia. Eso es una enseñanza que luego en el discipulado la vamos a compartir. Pero la hermenéutica es donde encontramos herramientas para interpretar bien la Biblia. Porque en la Biblia hay acontecimientos literales, metafóricos, figurativos, simbólicos, etc. Bueno, hay una de las herramientas en la hermenéutica que se llama, diga conmigo, tipología. Tipología, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, leo este texto bien rápido. Apocalipsis 11:8 dice, y sus cadáveres estaban en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra. Ahora fíjense, no era literalmente que estaban en Sodoma y Gomorra, pero en sentido espiritual sí. ¿Qué significa? Que en sentido espiritual parece que allí había desenfreno de inmoralidad sexual, opresión a los justos, todo lo que pasaba en Egipto y Sodoma estaba aconteciendo, y Dios le da espiritualmente este nombre en este texto. Por eso dice en sentido espiritual. No sé si lo entendieron. Bueno, Egipto siempre se ha conocido como, en sentido espiritual, como el mundo en que nosotros vivimos. El mundo es un tipo de Egipto para nosotros. Bueno, por eso en la Biblia encontramos, como dije, cosas simbólicas, figurativas, metafóricas y también representativas. El apóstol Pablo en Efesios 2, fíjense, habla de la corriente del mundo, del espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el príncipe del aire, y habla de los deseos de la carne. Si nos trasladamos al Éxodo, nos damos cuenta que ahí está Egipto, Faraón y los egipcios. El terreno de Egipto representa el mundo. Faraón es un tipo de anticristo. Lo vemos a través de la Biblia, de los reyes que oprimían al pueblo de Dios. Y los egipcios representan el pecado o la opresión de los demonios, cualquiera de los dos. Bueno, en 1 Corintios 10, versículo 1, fíjense lo que dice. 1 Corintios 10, verso 1. Aquí Pablo toma una referencia del Antiguo Testamento y dice, porque no quiero, dice 1 Corintios 10, verso 1, no quiero, hermanos, escucha bien, que ignoréis, o sea, no quiero que olviden lo que pasó, ¿verdad?, en ese tiempo, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos, en Moisés fueron ¿qué? Bautizados. Ahora, allí no hubo un bautismo como el de nosotros en una piscina, en un lago. Allí el bautismo fue cuando atravesaron el Mar Rojo, pero no se mojaron. Usted diría, entonces, ¿cómo se bautizaron? El hombre viejo quedó enterrado allí. ¿Quién es el hombre viejo ahí? Los egipcios. ¿Te acuerdas que leímos que quedaron ahí postrados? Bueno, esa es la idea de lo que está diciendo Pablo. Dice, y todos en Moisés fuimos bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando el mismo porque es el mismo que nosotros. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. ¿Quién es? Cristo, verso 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros cristianos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, comparándonos a nosotros como creyentes y los creyentes que salieron de Egipto, que quedaron postrados allí, se perdieron, se fueron al infierno. Y estoy hablando de creyentes. Fíjense aquí lo difícil de entender esta parte. Egipto es un tipo del mundo o la corriente del mundo. Faraón es un tipo del anticristo o el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Y los egipcios son un tipo del poder del pecado o la naturaleza de carnal que tenemos nosotros. Bueno, los egipcios que quedaron sepultados bajo las aguas del mar representan nuestra vieja naturaleza, el hombre viejo, como dice la Biblia, y nuestros hechos. Romanos 6 nos ayuda a ver esto un poquito más claro.
Romanos 6, verso 4. Algunos dirán, ¿qué tiene que ver Éxodo y todo esto con la carne, verdad? Bueno, vamos a ver lo que dice aquí Romanos 6, verso 4. Dice aquí Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él, ¿qué dice? Para muerte por el bautismo. Quiero que vayan conectando la similitud que hay, el paralelo que hay entre lo de Éxodo y nosotros. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se acuerdan del amanecer? Eso es vida nueva. Verso 6. Sabiendo esto, salté al 6 a propósito, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué dice? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando la palabra dice que el pueblo que salió de Egipto, ¿de quién eran ellos servidores? De Egipto. Servían a Egipto. Así como los egipcios fueron sepultados en el agua de manera simbólica, nosotros de igual manera enterramos al viejo hombre, o la vieja naturaleza, ¿se entiende? Romanos 6, 11, pongo una marquita ahí, vamos a leer un texto, fíjense. El bautismo en las aguas es algo importante porque cuando le damos importancia a bautizarse, nosotros no creemos que el agua es bendita ni que el agua transforma a nadie. Pero el bautismo en las aguas es un hecho consciente que hacemos por fe en Jesucristo, y allí de manera simbólica por la fe en Jesucristo sepultamos públicamente al viejo yo. ¿Cuántos hicieron eso? Y los creyentes que no lo han hecho en este verano, anótense para que se bauticen si tienen que hacerlo. Pero aquí nos damos cuenta, hermanos, que el bautismo en las aguas, o sea, no es que creímos el día que nos bautizamos, sino que creemos y por eso nos bautizamos. No es que nací de nuevo el día que me bauticé, sino porque soy nacido de nuevo tengo que bautizarme. No sé si entendieron la distinción allí. Romanos 6:11, fíjense lo que dice. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ahora bien, si la palabra consideraos no estuviera allí y dijera, ustedes ya están muertos al pecado, fuera diferente la idea. Pero usted y yo sabemos que aún siendo cristianos, no estamos muertos al pecado. ¿Está usted de acuerdo con esto? Usted y yo sabemos que cada día vamos contracorriente, empujando, ¿sí o no? La carne quiere ir por allá, es como que vamos en una de bajada así, cuesta abajo, es más difícil subir, ¿sí o no? O sea, la inercia de la gravedad nos jala, pero vivir en el Espíritu es ir en contra de esa corriente. La corriente siempre es cómoda porque ella te lleva, pero el que anda en el Espíritu tiene que ir contra corriente y ahí hay que empujar. Y sin gracia no podemos ir contra corriente, hermanos. Y por eso la obediencia a la palabra para vencer el poder del deseo de la carne. Miren, escuche esto. La carne no se santifica, nunca, la del cristiano. Nunca llegaremos en esta tierra a santificar la carne. Será glorificada un día. Lo que santificamos es el alma para dominar los deseos carnales. Pero nuestra carne, no piense que usted sí se debilita, sí usted se hace fuerte en el hombre interior, eso sí, pero su carne nunca va a ser santificada. Es por eso que un cristiano de 20, 25 años puede volver al pecado que dejó hace 30 años atrás. ¿Sí entiende lo que dije? O sea, esto es posible y eso lo enseñamos para que no nos confiemos en que ya estamos bien, relax, todo tranquilo, ya vamos camino al cielo. Satanás anda como león rugiente y no es jugando que anda. ¿Sí entendieron lo que dije? No anda bromeando Satanás. Nosotros sí nos tomamos nuestras vacaciones espirituales y él no. Miren, la palabra consideraos significa que debemos de imaginarlo como un hecho, de que la carne murió. No está muerta, pero debemos vivir como si ya murió, como si no existe. Es como cuando tú perdonas al ofensor, tienes que imaginarte que no te ofendió prácticamente, para poder perdonar. Sí te ofendió, es real, pero tú perdonas y dices, no, ya yo no voy a pensar en eso. Lo voy a considerar como que no me hizo nada. Esa es la idea. El pecado en nuestra carne, hermanos, es un poder dominante. Es un poder dominante. Usted y yo sabemos algo. Creo que era ayer, hablaba con un hermanito allá atrás, y yo le decía, no sé si usted conoce, ¿cuándo se ha montado en un Tesla?
aunque sea de Uber, ¿ok? Para que no piensen que... Levante su mano que se vea. Ok, yo me he montado una sola vez. Y me monté, yo soy un poquito curioso y el chofer era de mi país y ya entramos en confianza y comencé a evangelizar a través de Tesla, ¿verdad? Preparando la plataforma para hablarle del Señor. Y le digo, oh, está bonito el carro, ¿y cómo funciona? Yo notaba que cuando él manejaba, ¿verdad? Usted sabe que un carro automático, si usted no pone el pie en el freno, el carro sigue. ¿Verdad que sí? Bueno, los Tesla se frenan solo. Si usted no acelera, él se para solo, a cero, así va, se frena. Y yo le decía, qué extraño, yo veo que cuando tú dejas de acelerar sin frenar, él mismo frena. Y dice, sí, me estoy acostumbrando, porque mi carro de antes, si soltaba el acelerador, él seguía en una revolución de 10 por lo menos, pero seguía. Y yo le decía a un hermano ahí, le decía, la vida cristiana, cuando tú sueltas el acelerador, créeme que no te vas a estacionar. El que no va adelante en Cristo, se está retrocediendo. ¿Sí sabía eso usted? El momento que yo bajo los guantes, dicen por ahí, bajo la guardia, dicen. ¿Sí entiende usted este dicho, verdad? Bajo la guardia, Satanás es como el boxeador, esperando que tú bajes para darte. O sea, la vida cristiana no es, ok, voy adelante, pero a veces puedo tomarme un break y luego sigo. No, no. Cuando dejamos de vivir de manera intencional la vida cristiana, estamos en la carne, automáticamente. Así es, cuando las turbinas de un avión dejan de funcionar, la gravedad lo jala. No es como que se queda flotando el avión. No, no, la gravedad lo baja seguido. Desde que dejan las turbinas de funcionar, así es la vida cristiana, hermanos. El día que yo deje de vivir como cristiano, o en el momento, la carne entra seguido. Es por eso que la vida cristiana es un estilo de vida, no es un momento, no es el domingo. La carne, hermanos, ahí está. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice luego, no reine, dice, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y la palabra no reine significa no permitas que te gobierne o te controle la carne. Dice luego, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esa palabra, cuando usted la lee, usted dice, ¿qué es eso, verdad? ¿Qué es concupiscencia? Es una palabra griega que se escribe epitumía, no sé si es la traducción, pero esa palabra epitumía, concupiscencia, fíjense, no es nada malo en sí. Jesús, cuando estuvo en la cena, en la mesa con los discípulos, dijo, ¿cuánto he anhelado este momento? Y anhelar ahí es concupiscencia. Pero por cuanto nosotros tenemos el pecado adherido a nosotros, cuando tenemos un deseo profundo mezclado con el veneno de pecado, se convierte en algo malo. La palabra concupiscencia habla de deseo impulsivo o intenso que controla nuestra voluntad. Como cuando alguien dice, es que no he podido. Ahí está la epitumía funcionando en pecado. Dice concupiscencia, o sea, no presentemos nuestros cuerpos a la concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Mi mente, mi corazón, mis ojos, mis manos son para Dios. Mis manos que yo levanto para adorar, no la puedo usar para otra cosa. O sea, no debo de corromper mis miembros que los uso como instrumentos de Dios. Dice luego, sino presentaos a vosotros mismos, a Dios, como vivos de entre los muertos, y aquí los muertos espirituales, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí la idea es esta: el no estar bajo la ley significa ya no vives por el esfuerzo humano para cumplir los mandamientos que Dios te pide, así como humanamente, sino que ahora la gracia te da el poder para que puedas vivir un estilo de vida. Ya no vivo prácticamente, ¿tengo que hablar verdad? No, ahora vivimos, quiero verdad. Mi naturaleza ahora en Cristo es diferente, quiero vivir en verdad. Y es un estilo de vida. El pueblo que salió de Egipto, a veces pienso antes de leer esto, que la palabra dice que vayamos contra la corriente del mundo, y algunos se sienten como que van contra la corriente de los mandamientos. Y debemos de ir a favor de la corriente de la palabra de Dios, no en contra. Del mundo sí debemos de hacer fuerza y decir, no voy a hacer esto, no lo voy a hacer, voy a obedecer a mi Señor.
voy a hacer lo que la palabra me dice y lo voy a glorificar a Él. El pueblo que salió de Egipto, mis hermanos, necesitaba ser liberado de las cárceles de Egipto y también liberado, dije libertado al principio, y luego liberado del pensamiento y los deseos de Egipto. Ellos, repito, debían ser libertados de las cárceles, pero liberados del deseo y el pensamiento egipcio. Usted y yo sabemos que como cristianos decimos, bueno, entregué mi vida a Cristo, ¿verdad? Y ya no bebo, ya no voy a las discotecas, ya no le hablo mentira al jefe los lunes cuando no quiero ir a trabajar. Espero que ya no, ¿verdad? Ya no hago esto, y todo se escucha, ya no me enojo con mi esposa ya. Espero también que, ¿verdad? Que ya no haya. Bueno, cuando decimos eso, estamos diciendo que hemos dejado una gran parte, ¿verdad? O sea, podemos decir salimos de Egipto, ¿verdad? Pero luego hay algo aquí adentro que sucede, que debemos de ser libertados o liberados más bien de lo que tenemos en nuestro corazón. Miren, de aquí la expresión de Pablo cuando dice que el pueblo de Dios salió con un vivo deseo. Vivo deseo. Vivo significa que no habían ni siquiera comenzado a mortificar la naturaleza carnal todavía. Escuché una historia de un hombre que estuvo en la cárcel por muchos años cumpliendo sentencia por delitos criminales de homicidio. Este hombre conoció al Señor dentro de la cárcel y entregó su vida a Jesús. Por su buena conducta que vino a causa de una conversión genuina en Cristo, le bajaron la condena. Este hombre estaba sentenciado a cadena perpetua, entiéndase, jamás iba a salir de la cárcel. Este hombre comenzó a evangelizar a los prisioneros que se encontraban dentro de la misma cárcel que él estaba. Cuando llegó el tiempo de ser libertado de la prisión por su buena conducta, le bajaron la sentencia. Este hombre salió de la cárcel y después de unos días experimentó algo extraño. Él dijo: ahora me doy cuenta que cuando estaba en las calles libre de hacer o para hacer lo que bien me parecía, en verdad estaba encarcelado. Pero ahora me doy cuenta en Cristo que mi liberación se encuentra dentro de la cárcel de donde salí, haciendo la voluntad de Dios. Y usted dice, wow, o sea, estaba en la cárcel y cuando sale se sintió preso. Cuando sale del lugar de la cárcel. Y esto me acuerda a mí a Pablo y a Silas, cuando van a la cárcel por algo que no hicieron, y el carcelero se iba a quitar la vida, y Pablo dice, no te quites la vida, estamos todos aquí. Yo imagino que esa expresión, estamos todos aquí, significa que todos creyeron, porque no salió nadie corriendo al ver las puertas abiertas. O sea, se quedaron allí porque hicieron lo que Pablo les dijo, y parece que creyeron los prisioneros. Y ahí mismo el carcelero, porque le quitaban la vida, si se le iba un solo prisionero, lo mataban, lo torturaban y lo mataban. Y quizás él dijo, para que no me torturen, me voy a quitar la vida yo. Y le dice Pablo, no te quites la vida, porque Pablo y Silas estaban en la cárcel adorando al Señor. Tenían una pantalla así como esta, guitarra, una voz como la de la hermana, ¿verdad? No. Estaban en un lugar donde habían ratas, agua sucia, amarrados de un cepo por los dos pies, en el lugar más profundo y oscuro. Y ahí estaban diciendo a su nombre gloria. Ahí dentro, mis hermanos. El pueblo que salió de Egipto había salido de las cárceles de Egipto, pero aún estando ellos afuera de las prisiones de Egipto, seguían encarcelados por Egipto en su corazón. Esto significa que aunque un monje se vaya a las montañas, se vaya solito, allá, lo más lejos, a los Andes, imagínense, o allá por donde ande, por allá por el Everest, y piense que se alejó del mundo, no se ha dado cuenta que lo lleva adentro. Por esto el apóstol Pablo dice en Romanos 7:18, vamos sobre el final. Pablo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Aquí cuando Pablo dice el querer, Pablo se está refiriendo a su espíritu ahora. O sea, yo quiero hacer el bien. Ahora Dios me ha dado un deseo nuevo. ¿Cuántos tienen ese deseo nuevo de agradar a Dios? Y yo me imagino que cada vez que venimos a la iglesia, venimos porque queremos cambiar. Y nos vamos prácticamente con una agenda. No, tengo que ser mejor persona en el Señor. Tengo que hacer esto. O sea, salimos con ese deseo. Pero hay veces que antes de llegar a la puerta, algunos hasta se pelean aquí adentro. O sea, ¿es posible, sí o no?
¿Le ha pasado? No levante la mano. Pero es posible, hermanos. O sea, yo de mi casa he venido caminando con mi esposa y me he enojado con ella. Así de sencillo. O sea, todavía está esa parte. Pero Dios está mirando cómo reaccionamos a esos sentimientos. Le voy a dar así como antes, así le voy a decir a mi esposa, no, porque tú, y voy a entrar en un pleito en medio de la calle con mi Biblia aquí. Reina Valera 1960, ¿verdad? Los sentimientos, usted se dará cuenta que van a estar ahí latentes. Usted se va a seguir enojando, va a seguir teniendo así deseo por algunas cosas del mundo que son inapropiadas, pero cada día decimos, no, no voy a mirar, no lo voy a hacer, no voy a chismear, no voy a mentir, voy a vivir como Cristo quiere que yo viva. Y Pablo dice, ese mal está en mí. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Aquí parece como que Pablo se está excusando como Pilato. Y cuando él dice no lo hago yo, significa que él no quiere, pero que su naturaleza lo conlleva a vivir así. Finalmente sí es él, pero él lo dice de manera figurativa, ya no soy yo, pero el mal que está en mí. Dice el texto, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el espíritu que ahora tenemos en Cristo, no el santo, acuérdense, el espíritu del cristiano, me deleito en la ley de Dios. Es por eso que ustedes pueden escuchar una enseñanza que confronte su carne, pero su espíritu se regocija dentro. ¿Cuántos han sentido dolor a través de la enseñanza? Levanta su mano, nada más a escuchar. Yo sé que todos, bueno, espero que todos. Yo también. Cuando leo algo digo, ay Señor, pero siento un gozo adentro, el espíritu se regocija. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. Aquí hay dos leyes, la ley del espíritu que está en nosotros y la ley de la carne, ahí está. Dice que se revela contra la ley de mi mente, la ley espiritual que Dios me ha dado, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una pregunta retórica, ¿no? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, la mente aquí es el espíritu, dice, mas con la carne a la ley del pecado. Miren, el joven rico, escuche esto, vivía una vida sacrificialmente metida en las escrituras, obedeciendo, no robar, no matar, no mentir. Y Jesús dijo, tú vives en la carne. No se lo dijo, pero vivía en la carne. Y usted dice, ¿cómo? No mataba, no robaba, no mentía. ¿Por qué vivía en la carne? Porque su corazón amaba el dinero, no a Dios. O sea, algunos de nosotros pensamos que no vivir en la carne es sencillamente no robar o no mentir o no matar. Hay algo que me impactó muchísimo en la alabanza, en el tiempo de la alabanza. Cuando Jesús muere, fíjense que Él dio su carne, su cuerpo lo dio en sacrificio, ¿verdad? Murió, derramó su sangre. Esa sangre representa, acuérdense que la sangre viene de Dios, porque el Señor fue que sembró la semilla en María y Él no es descendiente de Adán. Esa sangre era una sangre divina, impresionante en la vida de Jesús. Era un ser humano como usted y yo. Pero Jesús cuando viene a la tierra, escuche bien, Jesús abraza el dolor por el pecado que Él no cometió ni iba a cometer. O sea, Él entró en un mundo siendo el perfecto, entró en un mundo torcido, corrupto, con cansancio, con dolor. Es importante que el cristiano medite en esto para que entienda qué costó la cruz, hermanos. Cuando Jesús muere, Jesús fue al seno de Abraham y allí se encontró con Lázaro. Cuando Jesús muere, muere como un hombre, como usted y yo, murió. Pero Jesús no fue al otro lado del Hades, al infierno, como algunos predicadores dicen. No, Jesús fue derechito al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sabemos esto? Fíjense lo perfecto de la Biblia. Cuando el malhechor le dice a Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, le llamó rey. Es un nombre ahí todo sangrado, rey. Bueno, ese malhechor creyó. Y Jesús le dijo, desde hoy, el día que iba a morir, estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso. ¿A dónde fue Jesús? Al paraíso. Y ahí fue Jesús, fíjense, eso es impactante, ponga atención. Entró, ahí estaba David, Moisés, Sara, Ruth, Rahab,
Imagínense, todos los que murieron en fe, la nube de testigos. Y yo no me imagino el Señor descendiendo, yo no me lo imagino, pero como dibujo un poquito, más o menos como una idea. Luz en medio de las tinieblas. ¿Se acuerdan del salmista que dice, si voy al Seol, ahí me ves? O sea, tu luz, la oscuridad tuya es como la luz del mundo. O sea, lo más oscurito de Dios, aunque no hay oscuridad, es lo más grande. Yo me imagino a Jesús descendiendo su alma y todos los que murieron por la fe en Él, dijeron, la promesa. Y cuando bajó al paraíso, escuchen esto, Jesús, todos los que estaban ahí murieron justamente. Jesús murió injustamente. Por su justicia en ese momento, Él venció la muerte, lo que leímos en 1 Corintios 15. Y los que murieron allí, dice, se llevó con Él la cautividad. Y ahora Pablo ya no dice, me voy al seno de Abraham. Ahora Pablo dice, no sé si irme a la presencia de Dios o quedarme para evangelizar. Ya la referencia es a la presencia. No sé esto, debo ser sincero, parece ser que la graduación va a ser al final con los cuerpos glorificados y entraremos en una gloria eterna con nuestro Señor. Bueno, esto suena bonito, hermanos, pero va a depender de cómo usted vive en la carne en esta tierra. Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El pecado trajo muerte y corrupción a todo nuestro ser, mis hermanos. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, nos trajo la solución al problema del pecado. ¿Cuál es esa? Debemos entender que el pecado nos afectó en todas las áreas de nuestro ser. El pecado nos mató espiritualmente, el pecado nos corrompió internamente y el pecado nos condenó eternamente. Jesús tenía que lidiar con esto. Surge una pregunta sumamente importante aquí. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para salvarnos? Al nacer vivió una vida que nos ejemplifica la vida cristiana. Al morir pagó por nuestros pecados derramando su cruz. Y al resucitar nos dio vida espiritual por medio de la fe. Todo lo que Jesús hizo, al nacer vivió una vida perfecta, al morir derramó su sangre y al resucitar nos da vida. Todo eso tiene una implicación importantísima. Colosenses, no lo voy a leer porque ya el tiempo se me agotó, pero Colosenses dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Y luego en el verso 5 dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Lo terrenal se está refiriendo al alma, porque si usted nota en los textos, va a comenzar a hablar de comportamientos o más bien de condiciones del corazón. La codicia, los malos deseos, la fornicación, son deseos nada más, eso es del alma. Pero más abajito, creo que en el verso 8, es donde dice, ahora también dejad todo esto. Y ahí habla del comportamiento del cuerpo, de lo que hacemos con las manos, con la lengua, con los ojos, los oídos. Entonces se dan cuenta que necesitamos una transformación del alma para que se refleje en nuestros hechos. Pero la carne nunca se va a santificar. La carne será carne hasta que se muera. Jesucristo, mis hermanos, no solo murió para darnos vida eterna en su reino eterno, también murió para hacernos libre de la naturaleza del pecado. Satanás y el pecado harán todo lo posible para que no vivamos una vida espiritual. El mundo está bajo el maligno y aunque todos sabemos que no todo lo que hay en el mundo es malo, no podemos condenar todo, nos acordamos de las palabras de Jesús en Juan 14:30 que dijo, levantaos de aquí porque viene el príncipe de este mundo. Y luego dijo, y él no tiene nada en mí. Bueno, la meta del cristiano, mis hermanos, es decir, que ni el mundo, ni el pecado, ni Satanás tienen nada en nosotros. Solamente por la obediencia a la palabra y el Espíritu Santo y su poder debilitamos los deseos de la carne. Le voy a hacer una pregunta, mientras usted se pone de pie, por favor. Le quiero hacer una pregunta práctica para que usted entienda. ¿Cuántos tienen la experiencia, los que han hecho dietas, ok? Una pregunta a los que han hecho esta dieta. Cuando usted dice quiero hacer una dieta y usted comienza, ¿cuántos a los primeros días comienzan a enojarse fácilmente, le duele la cabeza, le da mareo? O sea, comienza su cuerpo a revolucionar. Levante su mano si usted ha experimentado eso. Con algunos, ¿verdad? Si a usted le gusta mucho el dulce, el azúcar, eso es otra cosa, ¿verdad? Usted dice, voy a bajarle el azúcar. Y usted comienza a sentir una debilidad y un enojo y un deseo por el azúcar que usted no se imagina. Bueno, los primeros días son así, ¿verdad? Usted se siente como que está en la guerra de Vietnam.
Pero pasa un tiempo, por ejemplo en el caso del azúcar, pasa un tiempo que usted la deja por unos días y cuando usted la vuelve a probar, cualquier cosita, cualquier dulcecito le hace así, ¡ay, qué dulce! ¿Sí, sí entienden lo que digo? Bueno, ¿por qué pasó allí? Murió, o más bien, se debilitó el deseo por el azúcar. No murió, pero se debilitó tanto que cuando el cerebro volvió a experimentarlo, no lo reconoció casi. Y hubo una reacción se sintió antes, le ponías 3 cucharadas de azúcar a tu café y en ese tiempo le ponías una, ay no, está muy dulce. ¿Pero por qué? Porque así es el alma, mis hermanos. Mientras más debilitamos los deseos en alguna área, por eso la Biblia habla del ayuno, se debilita la fuerza por ese deseo carnal. Pero debemos de ser fortalecidos por su palabra en la obediencia, la oración y la adoración, sirviendo a Dios. Por eso hay cristianos que están fortalecidos en el Señor y su carne no lo domina, y cristianos que son dominados por los deseos de la carne. Porque durante la semana su práctica general es la carne. Comer, ver televisión, descansar, y aunque todo eso es bueno, mucho de eso también nos daña. Miren, Dios ha puesto una carga en una área que esto ustedes lo van a ver en la próxima generación, y esto me da miedo. La carne siempre te va a pedir descanso, siempre te va a pedir comodidad, siempre te va a pedir que hagas las cosas que te trae agrado a la carne, no al espíritu. Ser espiritual cuesta más, ser obediente cuesta más. Hablaba con el hermanito que está aquí delante, mi hermanito Bravo, y me comentaba él un tema de trabajo, me dice, pastor, es impresionante hacer lo correcto porque te cuesta más en todo. De repente ya ven los patrones que dicen, no, échale eso ahí, mézclalo y déjalo así, no le haga nada, aunque se rompa, ya vámonos para que nos paguen y nos vamos. Y me decía Bravo, no, yo no puedo hacer eso. Y yo le decía, mira, ya te metiste en problema con el jefe. Los empleados, me dice él que se les esconden a él para no hacerlo delante de él. Hacer las cosas bien cuesta más. Por eso Dios nos dio el Espíritu y la gracia, para ayudarnos. La carne, mis hermanos, es algo que usted no va a vencer en su carne. ¿Sí entendieron? Es en el Espíritu. La generación que viene, que nos va a preceder a nosotros, que va a venir en el futuro, o la que está aquí ya, es una generación que se está mirando cada vez más débil. Todo le molesta, de todo se ofenden. Los trabajos, cualquier cosita, levantar una silla, ay, ya estoy cansado. O sea, es en serio esto, hermanos. De verdad, esto es en serio. Los jóvenes de hoy no se sacrifican. Bueno, la vida cristiana es una vida de sacrificios, hermanos. Bendecir a tu hermano te va a costar. Si tu hermano te llama a la 1 de la mañana o tu hermana que necesita ayuda, ¿qué te va a decir la carne? No le cojas el teléfono. ¿Qué te va a decir el espíritu? Ve, ayúdalo. Y esa es la vida cristiana, hermanos. Y por eso este mundo está como está. Porque nadie quiere sacrificarse. Nadie, no, ellos por allá y yo por aquí. Bueno, esa es la carne. La naturaleza carnal te va a pedir que le des todo. Que bebas mucho alcohol, que uses mucha droga, ver televisión, comida que satisface la carne. Todo en exceso para sentir un poquito de gozo. Sin embargo, el Espíritu, hermanos, Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Y el gozo que Dios da, que llena tu alma, obviamente por usar tus instrumentos de tu cuerpo en servicio, usted se está perdiendo de mucho si no vive para el Señor. Créanme, se está perdiendo de lo mejor. Y dice la palabra, y luego viene la vida eterna. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema el próximo domingo. Hay una segunda parte porque está profundo eso, ¿sí o no? Cierra sus ojos por un momento. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por ayudarnos a entender algunas cosas. Hoy hemos aprendido un poquito más. Sabemos que pues hay mucho que aprender, Señor, y mucho que corregir. Te pido que cada uno de mis hermanos y de los que se encuentran aquí en este lugar, Señor, pues por medio de la convicción que el Espíritu siembra en los corazones, podamos aún entender que esto es serio, que debemos de vivir una vida espiritual, Señor. Que caminemos, como dice Romanos 8:14, como hijos de Dios que son guiados por el Espíritu de Dios. Yo sé que tú nos darás la fuerza, Señor. Mira como Abraham, sobre los 100 años, cómo pudo tener hijos, Señor. Cómo pudo a lo mejor criarlo ya. Sara. Moisés, que murió de 120 años, casi de 100 años caminando en un desierto, y lo pudo hacer por tu gracia.
Tu palabra dice que las sandalias del pueblo no se gastaron, no le faltó alimento, tenían aire acondicionado y calentador de noche. Todo es tu gracia, Señor. La carne no le gusta esto. La carne le gusta la autosuficiencia. Cuando tú nos das un don para servir en la iglesia, a la carne le gusta que todos vean ese don. Sin embargo, el Espíritu dice: es para tu gloria, Señor, aunque no me vean. Esa es la diferencia, Señor, que la carne no puede agradarte. La palabra dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, no pueden vivir la ley, no quieren vivir su ley. Pero los que viven en el Espíritu recibirán vida y paz en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por la palabra. Gracias.